Hola amigas, amigos, un placer saludarles, que espero se encuentren muy bien. Pues hombre, el presidente de la República, y creo que requiere apoyo en esa parte de la narrativa que se tiene que manejar en medios de comunicación. Ahora resulta que Lorenzo Córdoba Vianello y bueno, pues la ministra Norma Piña habló de ambos casos y es que están relacionados. Les explico a usted en qué consiste. Se van a elegir 4 nuevos integrantes del Consejo General del INE, usted lo sabe. El gran temor que tienen es que llegue, como se ha comentado, el señor Pablo Gómez, el licenciado Pablo Gómez, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en estos momentos y que entre sus aspiraciones está competir para ser integrante del Consejo General del INE, que en automático lo catapultaría hacia la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Eso, por supuesto que lo saben el PRI, PAN y PRD, y por eso está la pugna interna, bueno, no interna, está a los ojos del pueblo, entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los partidos políticos que van a presentar, o ya presentaron una impugnación de inconstitucionalidad, le llaman, por las reformas generadas en el llamado Plan B, que no son más que reformas a las leyes secundarias. Yo quisiera ver si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si los ministros y ministras se atreven a ponerse en el ojo del huracán. De hecho lo están, desde el tiro que se dieron por el nombramiento de Norma Lucía Piña como ministra presidenta. El propio presidente dijo, bueno, pues, si quiere de veras combatir la corrupción, tiene que empezar por el Poder Judicial. La justicia hoy en día es algo que todavía está al servicio de quien tiene recursos, de quien tiene dinero, no está al alcance del pueblo. Por otra parte, ¿por qué se relaciona el INE con la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sencillo. Este año, bueno, pues en abril próximo, se va Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, se va también Adriana Favela y se va Roberto Ruiz Aldaña. Son 4 integrantes del Consejo General. Le corresponde a la Cámara de Diputados elegir los perfiles mediante un comité técnico de evaluación que no se ha formado y que pues obviamente va a avanzar. El próximo periodo de sesiones de la Cámara de Diputados se inicia el día 1 de febrero. Y en ese contexto, pues tendrán que trabajar a marchas forzadas respecto a lo que es el nombramiento de los nuevos 4 integrantes del Consejo General. Esto desde luego ha generado los comentarios más diversos, pero no es por otra cosa, le tienen miedo a la llegada de Pablo Gómez Almada, el que es titular actualmente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y es que si nos ponemos a analizar los perfiles, pues no hay uno solo que esté a tono con la democracia. Que se vayan a engañar a otra parte, dijo el presidente, que es el propio INE el que pone en riesgo las elecciones, y eso en buena medida es una verdad. El presidente López Obrador acusó a los consejeros electorales de ser ellos los que permiten el relleno de urnas, la falsificación de actas, el robo de paquetes electorales y permitir la compra del voto. Al hablar de los fraudes electorales, esto durante la conferencia de prensa matutina, señaló que la consigna del INE no se toca, se está usando para hacer politiquería y que están inflando un supuesto problema. En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo Federal acusó al INE de ser los que permiten el relleno de urnas. Fíjense nomás, la falsificación de actas, el robo de paquetes electorales y quienes permiten la compra del voto. Esto es una realidad, se ha dado en los últimos años, en las últimas elecciones. Están usando esto de bandera para hacer politiquería porque no hay ningún problema. Lo dije ayer y lo repito ahora. Ganaron porque van a seguir teniendo presupuesto más que ningún organismo en el mundo. Por la consigna, el INE no se toca. No se van a reducir los diputados, van a seguir siendo 500, van a seguir recibiendo los partidos miles de millones de pesos, van a seguir siendo los políticos los que elijan las cúpulas de los partidos. ¿Cómo se va a poner en riesgo una elección? Sino los que han hecho la democracia son el pueblo, no ellos. Los que lo ponen en riesgo son ellos. ¿No son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas?, preguntó. ¿No son las autoridades electorales las que roban los paquetes, las que permiten la compra del voto?, acusó. En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que los consejeros electorales están inflando un supuesto problema y que sea el Poder Judicial el que resuelva. Ahí entra el tema del Poder Judicial. Desde el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
hasta la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues están en posibilidades de tejer alianzas. De hecho, creo que en eso se encuentran. Y por eso el presidente de la República no tiene confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su resolución sobre el plan B de la reforma electoral. No tiene confianza porque la mayoría viene del régimen pasado. Ahora, el plan B, difícil que lo tumben, aunque el presidente dice, pues es difícil que lo puedan tumbar, pero si la Suprema Corte de Justicia de la Nación está integrada en su mayoría por personas que vienen desde atrás, es decir, del periodo del prianato. En la conferencia de prensa matutina, de acuerdo con los consejeros del INE, estas serían las afectaciones que podrían incurrir si se cumple el plan B de la reforma. ¿Es contrario a la Constitución? Falso. ¿Se pone en riesgo la organización de las elecciones 2024? Tampoco. ¿Tienen presupuesto suficiente? ¿Incertidumbre en la colocación de casillas? Tampoco. ¿Incertidumbre en el conteo de votos? Pues incertidumbre por los que están. No habría una seguridad en el voto igualitario. Eso es lo que señala el INE en su Consejo General. Entre otras consideraciones que presumiblemente advierten los consejeros del INE, quienes han pedido a la Suprema Corte resolver si este plan B de la reforma electoral es legítimo o no. Lo que AMLO lo ha considerado como un acto de politiquería, pero mencionó que a pesar de lo que se plantea en el plan B de su reforma electoral, sus modificaciones principales no se llevarán a cabo, como la reducción de diputados, reducción de sueldos a los altos funcionarios del INE, reducción al presupuesto a los partidos políticos, elección de los consejeros del INE por voto popular. En este último punto, el presidente AMLO hizo énfasis porque aseguró que los consejeros del INE les tuvieron miedo al pueblo, porque no permitieron el voto popular para su elección. Y dijo que al final ellos fueron los que ganaron porque no iban a perder sus altos sueldos, entre otros beneficios que tienen. El presidente no confía en los ministros de la Suprema Corte por venir del antiguo régimen. No, dice, quizás algunos, la mayoría vienen del antiguo régimen y no se atreven a llevar una reforma de fondo en el Poder Judicial. Aquí lo que estamos viendo, lo que predomina, lo que impera, es que solo se castiga al que no tiene para comprar la inocencia. Ya deberíamos de pensar si le seguimos llamando Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre otras cosas está el tema calientito, porque pues este tema va a estar en boga en cuando inicie el próximo periodo de sesiones. Le explico a usted, los nuevos cuatro consejeros del INE plantea el presidente que sea gente honesta. ¿Cómo va a estar un racista de presidente? Planteó el presidente de la República. Le preguntaron, ¿usted, presidente, cree que van a ser personas afines a la Cuarta Transformación? Más afines a su proyecto de la Cuarta Transformación. Presidente, cuestionó un reportero, a la democracia, que sean afines a la democracia, libertad y honestidad, porque los que están no son honestos. Pero todos estos valores coinciden con su proyecto de transformación. Ah, sí, porque eso buscamos, que sea gente incorruptible. En ese sentido, Andrés Manuel volvió a lanzarse contra Lorenzo Córdoba Vianello, tachándolo de racista por el polémico audio que evidenció una conversación telefónica con la cual se burlaba de las comunidades indígenas. Estos están por salir, pero quieren dejar posicionado al Consejo General del INE y eso va a ser muy poco probable. Dicen que no les molestaba, de hecho, que no había problema con el llamado Plan B. La ministra Norma Piña tendrá que mostrar su imparcialidad y pronto, porque las demandas de inconstitucionalidad al Plan B están ya en manos o en el terreno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le explico. A pesar de que las reformas que se hicieron en materia electoral en leyes secundarias no llevan las 2/3 partes, no las llevan porque no las requieren. La Constitución establece cuál es la votación para una reforma, en este caso, una reforma a leyes secundarias. Solo requiere el 50% más uno y eso está cumplido. No hay reforma constitucional de fondo que hubiese permitido quitar recursos a los partidos políticos, bajar el número de diputados, bajar el número de senadores y tener una elección de consejeros generales del INE mucho más efectiva, que es por voto directo. Todo eso lo rechazaron, van a seguir con sus altos sueldos, van a seguir con todo. Solamente se requiere gente muy honesta en el INE y los que están, la verdad, pues de modo que no sepamos para dónde batean. Si es evidente que nada más les falta ponerse la camiseta, bueno, yo creo que la traen de los partidos PRI, PAN y PRD. Se van a elegir 4 consejeros, le explico, y es facultad de la Cámara de Diputados. Ahora,
Para elegir a los integrantes, a los nuevos 4 integrantes del Consejo General del INE, se requieren las 2/3 partes. Las 2/3 partes. Ahí sí se requieren las 2/3 partes. ¿Van a llegar en ese contexto los que ubique Morena? No. Depende mucho del Comité Técnico de Evaluación, CTE. ¿Por qué? Porque la Junta de Coordinación Política elige a 3 integrantes. Que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, otros 2. Y el INAI, otros 2. Total, 7. De 7, 5 no están con Va por México, o con Lorenzo Córdoba, o con la ministra Norma Piña. Entonces ellos son los responsables de elegir de entre las quintetas, porque se van a presentar 4 quintetas, 4 grupos de 5 aspirantes para llegar al Consejo General. Se elegirán a los 4 mejores. Esto, una vez que lo defina el propio Comité Técnico de Evaluación, se debe someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, y ahí van a ser los problemas. ¿Por qué? Porque Morena no está dispuesto a ceder ningún espacio. Es decir, los que nombre el Comité Técnico de Evaluación, pues serán sometidos a la consideración de la Cámara de Diputados. Son ellos los responsables de hacer este trabajo. Si no llegan a un acuerdo, fíjese cómo se viene. Entonces la Cámara de Diputados turna el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no al Tribunal Electoral. No, ahí no tiene que ver nada el Tribunal Electoral, ni el INE. Entonces sería en la Suprema Corte de Justicia de la Nación elegir por tómbola, por suerte, es decir, se le dejaría la suerte al final que se elijan 4 consejeros generales del INE. Pero ¿quiénes serían los que van a esa tómbola? Pues los 4 propuestos por el Comité Técnico de Evaluación o infringen el reglamento que se establece de forma constitucional. Es decir, no pueden ir las quintetas completas. De cada quinteta, el Comité Técnico de Evaluación va a elegir a 1. Y en ese entendido, cada uno de ellos será sometido al Pleno de la Cámara de Diputados. Creo que ahí se va a requerir de los buenos oficios de Adán Augusto López Hernández en la Cámara de Diputados, que sí ha sacado otras cuestiones relacionadas con temas coyunturales para el país, pues no veo por qué no pueda sacar un acuerdo de tipo electoral o de tipo político respecto a los 4 integrantes del Consejo General. Si hace falta gente honesta, gente proba, gente comprometida con la democracia del país, no necesariamente que sea Pablo Gómez, él está anotado. Él sí quiere ser consejero presidente del INE, y eso los pone contra la pared al PRIAN y al INE mismo, porque si se han permitido elecciones desasiadas, llenas de operativos políticos donde el voto se puede comprar y vender, eso en buena medida lo ha permitido el INE. El relleno de urnas embarazadas se les llama, el operativo ratón loco, es decir, operar, todo eso se vio en el 21. Bueno, se vieron agresiones, incluso agresiones físicas, en Aguascalientes, en Durango. Es cierto, hubo otros errores, pero dentro del proceso electoral se permitió de todo. Y los más perjudicados, como siempre, pues Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde. Esos son dados cargados, y el presidente lo sabe. Entonces se les acaba el corrido en el INE y quieren mantener el control. Creo que se prepara hasta una marcha para ahora 28 de febrero, por ahí, a finales de febrero. Pues adelante, que ahora sí van a llenar el Zócalo, adelante, les va a costar buen billete si es que lo hacen. ¿Y qué ganarían? Bueno, meter presión, pero al final de cuentas es la Cámara de Diputados la que define los próximos 4 consejeros generales. Vamos a estar atentos porque este ruidito que trae la Suprema Corte con el INE está en buena medida ligado a la integración de 4 consejeros. Más aún, si la Suprema Corte rechaza el plan B del presidente, tendrá que dar argumentos, porque eso se aprobó por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, por las 2 colegisladoras del país. A ver si le entran al toro. Sería muy interesante. Amigas, amigos, informados, yo regreso con más información.